Muy buenos días, tengan todas y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hasta esta cuarta sesión de nuestro coloquio Lecturas Latinoamericanas de y desde la obra de Walter Benjamin. Hemos tenido intervenciones que provienen de una gran diversidad de perspectivas que han enriquecido muchísimo nuestra mirada a los textos de Benjamin y estoy seguro que hoy no va a ser la excepción. En esta primera mesa de la jornada vamos a tener 3 enfoques inspirados en lecturas latinoamericanas de la obra de Benjamin sobre lo que podríamos agrupar en términos muy generales como formas de politizar la cultura y los medios de comunicación. Antes de presentar a nuestra primera ponente, quiero recordarles a quienes nos hacen el favor de seguir con nosotros que estamos recibiendo con mucho entusiasmo sus preguntas en el chat, en los canales del coloquio y del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, a cuyas autoridades aprovecho para agradecer nuevamente su hospitalidad al recibirnos aquí en la Casa del Libro Gilberto Bosques Saldívar, anteriormente ex convento de las Clarisas. Nuestra primer ponente es Ivette Muñoz Nopal. Ella es maestra y doctorante en Ciencias del Lenguaje de este instituto y es también docente de la Universidad Tecnológica de México. Ivette nos va a presentar un trabajo titulado La democratización de la cultura en México, historieta, cine y televisión desde la perspectiva benjaminiana de Carlos Monsiváis. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ivette. Te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias por la presentación. También aprovecho para agradecer a todos los participantes del coloquio. Me parece que ha sido una gran suma de perspectivas y pues agradecer a los que están presentes tanto virtual como físicamente. Bueno, pues mi ponencia precisamente se llama La democratización de la cultura en México, historieta, cine y televisión desde la perspectiva benjaminiana de Carlos Monsiváis. Y pues voy a dar inicio. En México, como en el resto del mundo, la polarización social encontró eco en la división del arte que distinguía entre la alta cultura y la cultura popular, lo cual llevó también a la segmentación de públicos que diferenciaba entre el lector introvertido del arte refinado y la experiencia masiva del pueblo. La legitimación de la cultura popular se dio en un inicio con la llegada del cine que liberó al pueblo de su rol de objeto y lo hizo partícipe de lo cultural a través del consumo masivo de arte. Mientras tanto, medios como la historieta y la televisión también fueron consolidándose como elementos fundamentales para la construcción de la identidad nacional. Este proceso es revisado por Carlos Monsiváis en su libro Aires de familia, en el cual explica que desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, el pueblo estuvo condenado a ser objeto de la literatura, entre historias violentas y finales trágicos. Es decir, que, abro cita, en la práctica narrativa, el pueblo es aquello que no puede evitar serlo, la suma de multitudes sin futuro concebible, el acervo del sentimentalismo, indefensión esencial y candor que hace las veces de sentido de la historia y del arte. El nacionalismo es el patrimonio ideológico y el repertorio de vítores y maldiciones de los pobres, su contacto más entrañable con la nación. En los relatos, el pueblo es por lo común la furia del mar en movimiento y su huella notoria es el recomenzar infinito, adelantarse sin llegar nunca, evolucionar sin modificarse en lo mínimo. Cierro cita. La dinámica del arte literario oscilaba entre la escritura de obras en las que se condenaba a la plebe a un destino fatal y la lectura de los intelectuales que, a diferencia de las desafortunadas clases bajas, tenían libre acceso a los escritos de sus colegas. Aún con la modernización, el desprecio por lo masivo y la predilección por la experiencia individual del arte alejaban al pueblo y a sus manifestaciones de lo aceptado como cultura. La masificación de la experiencia artística, facilitada por la reproductibilidad técnica de la obra, llevó a cuestionar la concepción de lo artístico y cómo ésta desembocó en la democratización de la cultura. Desde la perspectiva benjaminiana de Monsiváis, la llegada del cine a México liberó al pueblo de la prisión conceptual en la que lo mantenía la élite literaria y pasó de ser objeto a partícipe. Dice Benjamin que en el cine, a diferencia de otras artes consideradas como cultas, la actitud crítica y la del gozo coinciden en la experiencia del público, puesto que, abro cita, ninguna parte más que en el cine, las reacciones de los individuos, cuya suma constituye la reacción masiva que hace al público, demuestran estar condicionadas de antemano por su inmediata, inminente masificación.
y que al anunciarse se controlan. Entonces, las salas se convirtieron en el lugar de catarsis donde las pasiones se desbordaban y a la vez se encauzaban en la experiencia de la ficción. Sin embargo, en la industria cultural mexicana dicha reconfiguración involucró la construcción de una psicología del espectador a partir de juicios y prejuicios reproducidos por los creadores de la época. Sin embargo, en defensa de su pretensión por ser filmado, al espectador poco le importó si se le mostraba a través de arquetipos y estereotipos, y llenaba las salas para contemplar las imágenes que alababan su condición. El cine entonces modifica las versiones del pueblo que se habían divulgado y surge una nueva idea de lo popular, que, abro cita, elimina o arrincona las cargas opresivas de los conceptos gleba y plebe y exalta a las comunidades sin futuro, pero con un presente divertido y pleno de afectos mutuos. Este fenómeno fue observado por Benjamin en la dinámica de la industria cultural europea, a partir de lo cual explica que, a diferencia de los actores rusos que se interpretaban a sí mismos, en Occidente, abro cita, la explotación capitalista a la que el cine se haya sometido impide que se tome en consideración la legítima pretensión que el hombre tiene actualmente de ser reproducido. Bajo estas circunstancias, la industria cinematográfica tiene todo el interés en aguijonear la participación de las masas mediante representaciones ilusorias y ambivalentes especulaciones. En un diálogo implícito con Benjamin, Monsiváis afirma que el cine en América Latina construyó los acervos de lo real y lo fantástico en los espectadores a partir de los estándares compartidos por la industria cinematográfica estadounidense. La familiarización del público con otras culturas y otras formas de vida lo llevó de la identificación a la aspiración de ser, en la cual se basaron las primeras producciones del cine mexicano. Dicha dinámica alcanzó afectaciones críticas cuando los ídolos del cine se convirtieron en la encarnación de la utopía, mientras el cine intentaba reproducir creencias y costumbres, debido a que en este contexto lo ancestral se volvió pintoresco. Esta trivialización de la cultura mexicana se legitimó a través de su cine, el cual se encargó de reproducir los estereotipos y arquetipos que la industria estadounidense ya había establecido como estándar. Fuera de México, dice Monsiváis, su costumbrismo se vuelve exotismo divertido, pero al interior y en el resto de Latinoamérica la identificación es desbordante. Pues, abro cita, ¿qué macho no perfecciona su brusquedad merced a las lecciones de Pedro Armendáriz o la postura del hacendado Jorge Negrete? ¿Qué profesional no desea incorporar a su voz las certezas educadas y seductoras de Arturo de Córdoba? Qué gracioso de barrio no se extravía en algún momento en el lenguaje queriendo renacer cantinflistamente. Sobre dicha identificación del público con actores y personajes del Star System, Monsiváis afirma tajantemente que nuestra intención no es imitarlos, sino que son los únicos espejos a nuestra disposición. Este fenómeno no se limita a la interacción con la industria cinematográfica, puesto que se evidencia en el consumo de productos como las historietas que a través de sus relatos derivados de la vida cotidiana se vinculan afectivamente con el lector. En el ensayo Gabriel Vargas, La herejía violenta, el escritor reflexiona acerca del impacto de la familia Burrón en la construcción de la identidad nacional. El diseño casi artesanal de la historieta de Gabriel Vargas, a diferencia de la distribución en serie de otras revistas, convirtió a la familia Burrón en una suerte de historieta de autor que dejó de lado la norma de la imitación, establecida por la dinámica de consumo del cine norteamericano. Dicha emancipación permitió a Vargas otorgarnos símbolos de un México al alcance del cómic, que empezó a ser reconocido como un contenido crítico y satirizante de la sociedad. En este contexto, la familia Burrón describió el proceso de la vida cotidiana de la clase media pobre y sus espacios. Entonces, abro cita, esta tónica que tiende a desmitificar al héroe y despojarlo de todas sus cualidades admirables, logra que las situaciones no participen de un humorismo adocenado, la adulación al jefe, la llegada de la suegra, el costo de los sombreros de la mujer, etcétera, sino que se nutran de la situación misma, que nos divierte gracias a su fidelidad esencial, a su capacidad de reproducir humorísticamente una forma de vida que todos conocemos. La historieta de Vargas marca el punto de partida para la comprensión del humor meramente mexicano, que permitía comprender, a su vez, las diversas formas de diversión del público y, por lo tanto, sus connotaciones. Este retrato de la cotidianidad exigió superar los estándares del cómic simplista para llevar al límite las posibilidades expresivas del medio y dirigirlas hacia una crítica transgresora e inteligente.
La familia Burrón afectó la cultura popular a diferentes niveles. Con respecto de la aportación de Vargas a la historia del lenguaje coloquial del pueblo mexicano, Monsiváis afirma que, abro cita, su recopilación del habla popular no está limitada por la mera fidelidad repetitiva, sino que se anticipa, inventa, imagina y borda entre las palabras. Borda sobre las palabras. Quizá por eso en México lo chipocludo pasó a definir aquello que destacaba de lo común y la exigencia de rapidez para la ejecución de una tarea pasó a resumirse en un de volada. La vida familiar que retrata a la familia Burrón pretende mostrar la convencionalidad de la clase media con todo y su idealización de la unidad y el amor. Así la historia, dice Monsiváis, finca su humor en las situaciones, en los problemas obviamente exagerados que crea la pobreza y en el afán de Borola, la madre, por trascenderla. Entre las viñetas se rescatan elementos de la moda, la política y las formas de vida para acercar las experiencias de los personajes a la cotidianidad del lector, lo cual delimitó temáticamente la crítica social de la obra. Monsiváis decreta sobre la narrativa gráfica de Vargas que fue la primera historieta en recurrir al lenguaje y el sentimiento del espíritu popular para mostrar una visión actual de México, puesto que conoce como ningún otro cómic momentos extraordinarios de alegría salvaje y sabe transmitirnos un gozo de vivir. Si se quiere, es una visión deformada, pero no pretende ser un tratado sociológico o de estadística, dice Monsiváis. Es la resurrección y la vindicación de las vecindades, que desaparecen por fuertes acechanzas urbanísticas, pero que trasladan su espíritu a los multifamiliares. Si bien al cómic, a diferencia del cine, no se le ha exigido el retrato realista de su entorno, al exponer las experiencias de la cotidianidad del México de la primera mitad del siglo XX, Vargas evidencia las posibilidades inmersivas de la ilustración secuencial, mientras que la mirada benjaminiana de Monsiváis reconoce la participación de la historieta en la dinámica de la cultura popular y la reconstrucción de la identidad nacional, en la cual también participa y con gran relevancia la televisión. El medio que fue considerado durante mucho tiempo el pasatiempo predilecto del mexicano continuó la tradición que había establecido la industria cinematográfica a principios de siglo y se consolidó como la fábrica de sueños que diseminó por mucho tiempo fantasías de vida y estableció nuevas políticas de consumo. Bajo la lupa de las transformaciones del sensorio derivadas de los avances tecnológicos, la televisión es reconocida como el medio masivo de mayor relevancia para la configuración de la cultura popular en México, puesto que, como dice Monsiváis, crea una nueva especie de espectador, el televidente. Esta nueva forma de percibir permitió un manejo segmentado de la atención y un mayor goce. Esto reconfiguró la sociedad de consumo, a la cual se integraron colectividades que habían sido relegadas de las prácticas culturales con la incursión imparable del modernismo. La facilidad para la inclusión de otros públicos posicionó a la televisión como el medio de consumo predilecto. Por eso se dice que en los hogares mexicanos puede faltar todo menos la tele. A través de este nuevo formato también se transformó la forma de concebir la cultura popular, puesto que se deja de lado la solemnidad y empieza a banalizarse el conservadurismo. Al respecto, dice Monsiváis, que sin proponérselo la televisión modesta pero sistemática vía hacia lo contemporáneo destruye los esquemas moralizantes más rígidos y con aluvión de imágenes exhibe la ridiculez de los opositores al progreso. A las actitudes modernas se les identifica con la diversión y el confort, y así sea por medio de las series norteamericanas, el roce con lo internacional da origen al relativismo, calificado más tarde por la derecha de hedonismo, el sustituto de la amenaza comunista. No obstante, la globalización del televidente destruye su aislamiento cultural y lo confronta con la representación sarcástica del estilo de vida popular del que es partícipe, y le demuestra cómo irremediablemente está condenado a reproducir hasta el infinito los mismos patrones de pensamiento y de conducta. Entonces, resignado, se sienta a contemplar la misma historia una y otra vez con la esperanza de que en el próximo capítulo todo cambie. Decía Benjamin sobre el cine que este no se define en absoluto tan solo por el modo en el que el hombre se presenta frente al tomavistas, sino por el modo en el cual con su ayuda se representa el mundo en torno. Sin embargo, también es posible observar dicho proceso en la expectación televisiva, puesto que esta nueva forma de consumo ubicó a la televisión en un espacio intermedio entre lo interno y lo externo, lo público y lo privado, en el sentido de que, como experiencia, el aparato permite acceder a otras realidades, lejanas del televidente, que se acercan a él a través de la pantalla y se establecen como el ideal de vida soñado al que aspira a acceder con la certeza de que no lo hará. Al tiempo que se congrega con la familia en torno al dispositivo y todos le ceden la dirección del diálogo familiar.
La conducta del espectador de televisión fue la oportunidad que aprovechó la industria para reconfigurar sus productos. Decía Emilio Azcárraga Milmo que su negocio era el entretenimiento de, cito, una clase moderna muy jodida que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. Cierro cita. Lejos de una democratización de la cultura, la declaración de Azcárraga evidenció su privatización. Entonces, el acceder a ella seguía siendo un privilegio reservado para las minorías que tenían acceso a contenidos distintos fuera de la programación televisiva. El reinado de la televisión mexicana duró hasta que el libre acceso a la Internet se lo permitió, y más aún, hasta que el streaming pasó a ser el medio de consumo casero predilecto para las nuevas generaciones que, sin más, se dedicaron a destrozar los contenidos semisolemnes que pretendían la trascendencia de una tradición superada por la transformación del sensorio. Mucho se dice acerca de que el problema del consumo de productos creados con base en los estereotipos no era culpa de la televisión o de las empresas, sino de las audiencias que aún con posibilidades infinitas deciden consumir las mismas historias. No obstante, es esta posibilidad de acceso a diversos contenidos la que fomenta una democratización de la cultura que nada tiene que ver con la evaluación elitista de lo que se considera arte exquisito, sino con la experiencia del consumidor. En su complejidad, Monsiváis se movía entre el intelecto y la epidermis al reflexionar sobre la cultura popular como creación y catalizador de las pasiones del mexicano, que al saberse observado acepta y defiende su idiosincrasia. Desde su perspectiva, es necesario reconocer que la experiencia de la cultura está totalmente relacionada con el goce y con la construcción de la identidad individual y social. Resulta pretencioso y anacrónico pensar que ésta se reduce a la apreciación imposiblemente objetiva de la obra, puesto que, durante la percepción, se pone en marcha el dispositivo sensorial que desencadena el acontecer dinámico de la significación, al activar nuestros recuerdos, nuestras experiencias previas y todo aquello nuestro que podamos vislumbrar en dicho trabajo. Ante la dificultad para cuestionar a Benjamin y a Monsiváis acerca de las nuevas prácticas de la industria, de la transformación de los productos y de la sociedad de consumo, de los cambios en el sensorio y de las especies más recientes de consumidores, nos queda rescatar sus apreciaciones y preguntarnos, con sus lentes puestos, ¿ahora qué es la cultura popular? Gracias. Muchas gracias, Ivette. Sin duda, la experiencia masiva de las clases populares es una de las formas de emancipación más complejas y también más poco tomadas en serio, ¿no? Muchas gracias por tu participación. Le recordamos enviarnos sus preguntas o comentarios por vía del chat de esta transmisión y les recordamos que también las vamos a leer al final de la última intervención de la mesa. Nuestra siguiente ponente es la doctora Diana Hernández Suárez, postdoctorante del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Es doctora en Filosofía con enfoque en Literatura y Cultura por Geisteswissenschaften, espero que lo haya dicho bien, o medianamente bien, por la Universidad Libre de Berlín, maestra en Literatura Mexicana y licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM. Su publicación más reciente es Fin de siglo porfirista, Arte y Política en la Revista Moderna, de 1898 a 1911. Sus líneas de investigación incluyen literatura comparada, historia intelectual, historia de las ideas estéticas, estudios de la prensa y tecnología, cruces interartísticos, especialmente en la plástica y la literatura, y crítica literaria en los siglos XIX y XX. La ponencia de Diana se titula Entre la ciudad letrada y la tecnificación narrativa, crítica de la literatura latinoamericana de Ángel Rama. Muchas gracias, Diana, por tu contribución. El micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias, Miguel. Quiero agradecer a Jaime y a Víctor por esta invitación y les agradezco a todos los que están aquí presentes y los que nos escuchan desde cualquier dispositivo. Mi título cambió un poco, lo he cambiado por La tecnificación narrativa, un concepto benjaminiano de Ángel Rama, esto con la finalidad de mostrar cómo Benjamin está detrás de muy buena parte de la teoría de Rama sin que se reconozca totalmente. También tengo que decir que esta presentación se enmarca dentro de mi proyecto postdoctoral como becaria del programa de becas postdoctorales de la UNAM en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Bueno,
Todo parece indicar que el ensayista uruguayo Ángel Rama conoció la obra de Walter Benjamin gracias al ensayista colombiano Rafael Gutiérrez Girardot, profesor de hispanística de la Universidad de Bonn desde 1970 y educado en Friburgo con Heidegger desde 1953. Más o menos contemporáneos, Rama nació en 1926 y Gutiérrez en 1928. Ambos coordinaron la colección de los clásicos latinoamericanos de la editorial Ayacucho, fundada en 1974 en Caracas, y a partir de entonces tuvieron una intensa correspondencia intelectual. Dado que provenía de una genealogía porteña muy afín al pensamiento francés, se había educado en parte en el Collège de France y asistió a las clases de Braudel, y su idea de la ciudad letrada proviene de una noción Foucaultiana entre signo y poder, Rama hasta entonces no se había acercado a la rama alemana. Por el contrario, educado primero en Madrid y luego en Friburgo con Heidegger, Gutiérrez Girardot venía traduciendo a Benjamin desde 1964 en la revista Mito de Bogotá, y con otros intelectuales argentinos había iniciado una colección de estudios alemanes. Menos dado al periodismo, pero sí a la polémica, los ensayos de Gutiérrez Girardot combinan también la agilidad del periodismo, como los de Rama en la revista Uruguaya Marcha, y en esencial dejan entrever sus fuentes y diálogos con la filosofía. Dicho de otra manera, para Gutiérrez, la crítica literaria era una especie de filosofía lega. Esto último, la falta de un diálogo puntual con la filosofía, es decir, la falta de fuentes filosóficas profundas, fue lo que echó de menos Gutiérrez en los textos críticos de Ángel Rama. Esta observación ha vuelto a actualizarse entre quienes revisan a profundidad la obra de Rama, pues si bien algunas ideas de Benjamin no aparecen explícitamente citadas en sus trabajos críticos, se extrapolan en las obras del uruguayo bajo otros conceptos y con ocasión de otros temas afines principalmente a la literatura latinoamericana en la era de la tecnificación narrativa. Tal es lo que sostiene el puertorriqueño José Eduardo González, actualmente profesor de la Universidad de Pittsburgh, en su libro de 2017, Aproximación teórica, el trabajo crítico de Ángel Rama. Según González, Rama escondió, disfrazó en la vaga idea de fuerza cultural el concepto benjaminiano de reproductibilidad técnica. En concreto, González se refiere a la idea de transculturación, que Rama quiso justificar a partir del famoso libro de 1940 del antropólogo cubano Fernando Ortiz, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Rama quiso liderar la programática necesidad de reconstruir un discurso crítico latinoamericano para hablar, con sus propios términos, de los problemas culturales y de la tradición. Pero González demuestra que detrás de la idea de la transculturación no está Ortiz, sino Benjamin, y su texto, el autor como productor. Benjamin, como se sabe, leyó este texto en 1934, invitado por el Partido Comunista Francés en el Instituto de Estudios del Fascismo de París. Sin citar a Benjamin, Rama tomó buena parte de sus ideas para polemizar con Vargas Llosa en 1972 a propósito del caso Padilla. Fue entonces cuando el uruguayo citó directamente a Benjamin para discutir las nociones de mediación autoral, el sujeto histórico y la técnica literaria y la sociedad de origen. Fue por la influencia de Adorno y Benjamin, dice González, que Rama utilizó como herramienta de análisis y valoración crítica de una obra los procedimientos tecnoestéticos en relación con los desafíos históricos de una época. Esto último lo llevó a reafirmar la idea de transculturación y a publicar en 1981 la tecnificación narrativa. A juicio de González, Rama en sus textos sobre el modernismo transparentó, por no decir que copió, la obra de Benjamin, entonces escasamente traducida. Aunque González no especifica que Gutiérrez Girardot haya sido el que le dio a Rama a leer a Benjamin, esto se ha comprobado recientemente gracias al epistolario entre Rama y Gutiérrez comentado por Juan Guillermo Gómez García. Por lo tanto, en este ensayo de la tecnificación narrativa, Rama quiso retomar las ideas de Benjamin para superar el falso problema de la crítica latinoamericana. Ya en un ensayo anterior, La literatura hispanoamericana en la era de las máquinas, publicado en 1972 en la revista de la Universidad de México, Rama reveló fuertemente la influencia de Benjamin para hablar de la transformación de la idea del arte ante la reproductibilidad técnica. El uruguayo se interesó en entender cómo este proceso se dio en la literatura producida en Latinoamérica en la época del boom mediático y literario.
Rama comenzó por vincular la crítica con la impronta de los registros de los medios audiovisuales, así como la importancia de la tecnología visual y sonora como memoria, es decir, como archivo, aunque esto último no lo haya logrado desarrollar en la ciudad letrada, en donde supuso Foucaultianamente que el archivo era meramente textual, el de la letra, llegando a tratar solamente el aspecto colonial, pero no el rico periodo del siglo XIX lleno de litografías y fotografías. El crítico uruguayo intuyó que la tecnología de los medios audiovisuales impactó fuertemente en los procesos creativos de los narradores latinoamericanos del boom, es decir, en sus estructuras y procedimientos. Pero valdría la pena preguntarse si lo que le permitió a Rama superar la interpretación pseudomarxista de la lucha de clases y de la literatura como reflejo de ideología, para hablar de los procesos de transculturación narrativa por medio de la tecnificación, no fue precisamente la lectura de Benjamin. Se entiende por tecnificación narrativa lo que Ángel Rama sospechó detrás del éxito editorial del boom latinoamericano. A juicio de Rama, la llegada de la radio y la televisión y la expansión de revistas gráficas desató en algunos novelistas latinoamericanos de mediados del siglo XX, una auténtica sacralización de la técnica narrativa para competir con el cine y el lenguaje audiovisual. Si la agilidad narrativa no necesariamente opacó el contenido crítico o filosófico de las obras, muchos escritores de la segunda mitad del siglo XX se vieron sumergidos en la praxis cotidiana del periodismo más comercial. García Márquez, por ejemplo, se sintió más identificado con el sujeto periodista que con el sujeto intelectual. Después de 1945, los medios técnicos fueron ampliamente superados por medios audiovisuales de difusión satelital. Esta expansión mediática, que tiene su principal campo de acción en la economía, tuvo diferentes grados de penetración en las distintas áreas de la cultura latinoamericana, sin dejar de tocar a ninguna. Esto llevó efectivamente a lo que Rama define con precisión a, cito, una auténtica sacralización de la técnica. Esta sacralización de la técnica tuvo un equivalente igualmente global en el campo de la novela del boom latinoamericano, cuyos representantes, piénsense otra vez en García Márquez, pero también en Fuentes, Cortázar, Cabrera Infante, asimilaron las técnicas narrativas del cine y del campo audiovisual, constituyendo una tecnificación de las letras. Para Rama, las técnicas no son neutrales. Si las vanguardias artísticas de la Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras, según él, solo pueden ser asimiladas por unos cuantos latinoamericanos, Huidobro, Borges, Asturias, Carpentier, Reyes, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el auge del imperialismo angloestadounidense impuso una nueva cosmovisión de la vanguardia, esto es, un nuevo vanguardismo técnico. Dicho de otro modo, el boom ya está desarraigado de las obras europeas originarias. Ha aparecido en la era de la posguerra y bajo la influencia angloamericana otro proyecto. Ha asimilado pragmáticamente técnicas artísticas y literarias como simples sistemas de composición y con un uso general e indiscriminado, dice Rama. Dichas técnicas, originalmente europeas y asimiladas en el contexto anglosajón por Faulkner, Hemingway, John Dos Passos, Tom Wolfe y Capote, fueron masivamente traducidas por varias editoriales afincadas en el Buenos Aires de la posguerra, como Losada, Sudamericana y MC. Los autores jóvenes latinoamericanos como García Márquez, que no leían en inglés, conocieron y asimilaron las tales técnicas narrativas de segunda mano, lo que no quiere decir que lo asimilaran mal. De manera que, para Rama, el boom latinoamericano consistió primeramente en una extrapolación doble, es decir, en las técnicas de la vanguardia europea determinadas por las conclusiones obtenidas en el campo literario estadounidense y aplicadas a la realidad latinoamericana. Rama no le restó de ninguna manera calidad literaria a Tierra de Nadie, de Onetti, a Pedro Páramo, de Rulfo, La región más transparente de Fuentes o a 100 años de soledad de García Márquez. Lo que Rama criticó no fue la extrapolación de un ágil lenguaje narrativo y periodístico en competencia con el cinematográfico. La asimilación de la técnica cinematográfica en la relación de tales novelas es parte de su éxito, sino el hecho de que tal extrapolación no estuviera acompañada de una transformación global de la estructura de la cultura latinoamericana. El boom narrativo no tuvo un correlato en un boom de la crítica literaria, con excepciones del propio Rama y antes de Gutiérrez Girardot, con las evidentes diferencias ya mencionadas. En el éxito comercial del boom quedó claro, según Rama, cito,
Lo que se proponía era la absorción tardía del New Criticism y del estructuralismo francés. Las carencias culturales se hicieron notorias. A 200 años de su independencia política, todavía Hispanoamérica no había producido su diccionario de la lengua española americana, tal como los norteamericanos habían comenzado a hacerlo desde el Western. Las ausencias de grandes diccionarios enciclopédicos americanos, de repertorios críticos, de legado intelectual, de organismos investigativos desarrollados, registran la insuficiencia del modelo técnico operativo. Hasta aquí Rama. Con todo, Rama no enfrentó gratuitamente los géneros ensayísticos con los géneros novelísticos. De hecho, si se estudia a profundidad, tanto Gutiérrez Girardot como Rama practicaron un tipo de periodismo ensayístico en Marcha y Cuadernos Hispanoamericanos, respectivamente. Es decir, ambos críticos se enfrentaron no solo a determinados temas o autores, sino que se mantuvieron actualizados en virtud de ampliar permanentemente sus objetos de interés. La dimensión sociológica de ambos así lo confirman. Por lo tanto, como lo ha señalado Juan Guillermo Gómez García, la labor de Gutiérrez Girardot, cito, puede compararse con la labor periodística que por esos años realizaba García Márquez en el Heraldo de Barranquilla y en el Universal de Cartagena, labor a la que el crítico Ángel Rama atribuyó un papel formativo determinante en el arte de la escritura y de la observación de la realidad del posterior autor del Coronel no tiene quien le escriba. El medio, pues, hace al escritor, al crítico, y en él gana en principio de realidad. Cuadernos Hispanoamericanos fue una tribuna en la que el joven Gutiérrez Girardot templaba sus armas críticas, afilaba sus perfiles intelectuales y se entrenaba cotidianamente y se podría decir casi a diario, en la lucha por mantener viva y vigilante su conciencia. Cabe pensar también, complementaba el parco pecunio de su beca. Exactitud en la información, claridad en la argumentación, amplitud de mirada y regularidad en las entregas son aspectos propios de la actividad entre periodistas y ensayísticas del joven Gutiérrez Girardot en Cuadernos Hispanoamericanos y que anticipan las virtudes intelectuales que posteriormente caracterizan sus trabajos de madurez crítica. Hasta aquí Gómez García. Así pues, lo que hace particular o relevante este caso es mostrar la implementación de la tecnificación narrativa en función de su dependencia con las técnicas mediales expoliadas por el capitalismo y la capacidad y la publicidad de la posguerra que supusieron un abandono del discurso letrado y particularmente ensayístico, del pensamiento reflexivo y crítico, sin que, sin embargo, dicho abandono fuese realmente posible. Pues, si bien el discurso cinematográfico y los reportajes gráficos homogenizaron el periodismo de la posguerra, no pudieron reflexionar críticamente sobre sí mismos. No solo porque la reflexión crítica presupone el discurso ensayístico, sino también porque el ejercicio textual o escritural de un ensayo exige el esfuerzo de dar forma artística al conocimiento. La forma artística del conocimiento, por otra parte, no equivale al entretenimiento y a la aceptación a priori de un mensaje o contenido, sino a la posibilidad de interactuar y criticarlo, de polemizarlo. Por consiguiente, en el dogmatismo tecnocrático que invadió incluso el arte de la ficción narrativa latinoamericana, un primer acercamiento para revelar la filosofía de la técnica que lo hizo posible están los ensayos de Rama, cuyo conocimiento de Benjamin llegó a través de Gutiérrez Girardot. Gracias. Muchas gracias, Diana. Es muy interesante este proyecto de transculturación por medio de la tecnificación narrativa, especialmente considerando que ahí justamente en la narración es donde vemos al Benjamin más melancólico, ¿no? Ahorita te quisiera yo preguntar algo al respecto, si hay oportunidad. Bien, pues cerramos entonces la sexta mesa de nuestro coloquio con la participación de la doctora Esnedi Zuluaga Hernández. Esnedi es física y filóloga hispanista de la Universidad de Antioquia con maestría en estudios de literatura mexicana en la Universidad de Guadalajara y doctorado en literatura hispanoamericana de la Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente realiza un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. El texto que Esnedi presentará hoy se llama Los prólogos de Porfirio Barba Jacob a su obra selecta, una obra desde la Facultad Mimética de Walter Benjamin. Muchísimas gracias a ti también, Esnedi, por estar con nosotros hoy. Cuando estés lista, te escuchamos.
Buenos días a todos los que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta ponencia está en el marco de mi beca postdoctoral 21.1 del Instituto de Investigaciones Filológicas de la Universidad Autónoma de México. Bueno, voy a empezar con la lectura del texto. Los prólogos de Porfirio Barba Jacob a su obra selecta. Una lectura desde la Facultad Mimética de Walter Benjamin. El poeta colombiano Porfirio Barba Jacob soñó publicar una obra selecta con sus mejores poemas y bajo su propio criterio. Este proyecto no pudo concretarse tal y como lo pensó. De los intentos quedaron unos prólogos que por su explícito carácter autobiográfico es posible leerlos desde la Facultad Mimética de Walter Benjamin. Por un lado, los prólogos son una muestra de asimilación del medio artístico, intelectual, cultural y político, pero por el otro expresan su capacidad de conocer, crear, recordar para cuestionar, atacar y subvertir y oponerse a esos poderes desde su estatus de marginado. En esta ponencia exploro la constante tensión entre Barba Jacob como sujeto y su obra poética como objeto proyectado. Mediante la facultad mimética, el poeta produce semejanzas entre él y su obra para posicionarse como artista. En estos términos es posible entender el diálogo que plantea con sí mismo y con el medio intelectual y cultural en función de la idea del libro que pretende. Benjamin trata el concepto de mímesis desde principios de 1933 en su ensayo La doctrina de lo semejante, también traducido como La enseñanza de lo semejante. Unos meses después escribí una nueva versión titulada Sobre la facultad mimética, donde amplía el concepto que además retoma en 1933 en su ensayo La obra de arte en la época de su reproductividad técnica. Benjamin empieza señalando la enorme capacidad de la naturaleza de producir semejanzas, sin embargo reconoce que el hombre tiene la más alta capacidad de imitar. Esta facultad mimética tiene su origen ontogenético, es decir, el desarrollo del individuo a lo largo de su vida, desde su fecundación hasta su muerte, en la imitación del individuo de otros individuos y en la imitación que hace él del mundo. El juego infantil es el mejor ejemplo de este proceso. El niño juega tanto a ser maestro como león, viento o carro. El origen filogenético, es decir, el desarrollo evolutivo del individuo a lo largo de la historia de la facultad mimética, considera que la ley de la semejanza gobernaba en el macro y microcosmos, pero con el tiempo los objetos miméticos y las fuerzas miméticas han ido cambiando. El hombre antiguo tenía el genio mimético o fuerza vital que le permitía adaptarse al cosmos, a diferencia del hombre moderno. De modo que Benjamin presenta el mundo antiguo mágico en oposición al mundo moderno racional a través de la facultad mimética que el hombre moderno ha ido perdiendo o por lo menos ha ido transformándose. La facultad mimética está ligada al concepto de semejanza inmaterial, que se entiende si pensamos en las palabras de las diferentes lenguas que sin tener semejanzas entre sí designan un mismo concepto. Pero la semejanza inmaterial es un concepto mucho más potente y amplio que nos permite establecer relaciones miméticas entre el autor y su obra, especialmente cuando ésta tiene un sustrato autobiográfico muy evidente, como el caso de los prólogos de Porfirio Barba Jacob. Ahora bien, la onomatopeya es el mejor ejemplo del comportamiento imitativo de las lenguas en su forma más rudimentaria. Toda palabra y toda lengua, nos recuerda Benjamin, es onomatopéyica. Hay semejanza inmaterial entre la palabra hablada y la palabra escrita con el objeto significado. La semejanza inmaterial fundamenta las tensiones no solo entre lo dicho y lo entendido, sino también entre lo escrito y lo entendido, y también entre lo dicho y lo escrito, dice Benjamin. De modo que la escritura expresa un proceso mimético de quien escribe, que viene desde el origen de la escritura misma y junto con la lengua se han convertido en un archivo de semejanzas no sensibles, de correspondencias inmateriales. Sin duda, la facultad mimética del hombre tiene origen en la lectura de lo no escrito.
leer el viento, las danzas, el firmamento, convertidos después en runas, jeroglíficos y finalmente en lengua, estadio supremo del comportamiento mimético y del más perfecto archivo de semejanzas inmateriales, dice Benjamin. Las magias ancestrales fueron desplazadas por las fuerzas de producción y recepción miméticas, y esa capacidad imitativa hace parte del ser humano moderno, pero ya bajo una transformación dada por el dominio de la escritura, que nos determina y nos permite reconocer y asimilar las semejanzas en otros estadios de la reproducción artística. Concretamente, ¿por qué podemos acercarnos a los prólogos desde el concepto de facultad mimética de Benjamin y cuál sería la utilidad de esta aproximación? En primer lugar, como ya lo mencioné, por su naturaleza autobiográfica. Más que introducir su obra, utiliza los prólogos para presentarse al público lector, de ahí que considere relevante narrar varios sucesos personales, develando su intención de contar su vida. Barba Jacob se considera a sí mismo una figura relevante de las letras hispanoamericanas y siente la necesidad de que el lector se acerque a su poesía con una idea del hombre que hay detrás del poema. En segundo lugar, porque los prólogos son un intento de concretar un proyecto formado por los trabajos candidatos a la posteridad, según unos criterios que él mismo va exponiendo y discutiendo en los textos. Barba Jacob hace recitales con frecuencia y publica en diferentes medios versiones de sus poemas, manteniendo un diálogo constante de su producción con el medio cultural e intelectual colombiano, mexicano y centroamericano. De modo que los prólogos fueron una forma de organizar esa producción dispersa, muy a tono con su espíritu etéreo al que se enfrentó con la planeación de una publicación. Barba Jacob no tenía la preocupación de la obra completa ni premura por publicar. Los prólogos destinados a introducir su obra selecta son un esfuerzo por reconciliarse con su oposición a publicar todos los poemas escritos a lo largo de su vida, en uno o varios libros. Desechar, reescribir, corregir, ajustar y pulir hasta la imperfección más fecunda el poema inacabado. De ahí su insistencia en dirigir los volúmenes que reunieran lo mejor de su producción poética y su insatisfacción con los libros publicados por iniciativa de sus amigos en México, Guatemala y Colombia. Aunque Barba Jacob manifestó que no deseaba ver sus poemas en un libro, la escritura de los prólogos lo contradice, porque evidencian su deseo de organizar el material y mostrarlo a sus lectores en una forma acabada y satisfactoria. Además de presentarse a sí mismo como un hombre que vive por la poesía con plena conciencia de su sentir hispanoamericano. Prueba de ese enfrentamiento son los prólogos, que apuntan a la publicación de un volumen que fije las versiones en la forma exacta que el poeta desea y que terminan expresando la problemática del creador frente a su propia obra. Los prólogos son el resultado de una fuerte tensión en el proceso de creación entre la palabra hablada, la palabra escrita y el entendido, para ponerlo en términos de Benjamin. Barba Jacob evidencia la semejanza inmaterial entre el movimiento de sus poemas dispersos en recitales y publicaciones en revistas y periódicos y las versiones fijas en un libro. En este juego de semejanzas y tensiones diseñó sus prólogos. A los 37 años, después de haber vivido un periodo de intensa actividad productiva, periodística y poética, y en consonancia con la bohemia de la década de los 20 en Ciudad de México, escribió La Divina Tragedia, el poeta habla de sí mismo. El mejor ejemplo de proyección autobiográfica explícita desde el mismo título. El texto está fechado el 6 de octubre de 1920 y pretendía ser el prólogo del proyectado volumen. Más que la presentación de su obra, Barba Jacob hace un retrato de artista, que configura la génesis de su poética y de su condición de poeta, detallando las razones de su éxodo. Este extenso texto, 33 cuartillas aproximadamente, fragmentario e introductorio a su vida y obra, tuvo que esperar más de una década para abrir un libro de su autoría, aunque sin obedecer a sus exigentes directrices. En 1933, su gran amigo guatemalteco, Rafael Arévalo Martínez, sin consultarlo, hizo uso del texto para introducir Rosas Negras,
el segundo libro publicado de Barba Jacob por iniciativa de sus amigos. Las intenciones de Arévalo Martínez eran desinteresadas. Quería ayudar a su amigo que pasaba por un periodo de escasez económica a causa de su delicado estado de salud. Este texto, diseñado para introducir su proyectado volumen, plantea por primera vez la tensión entre la escritura de sus poemas y la publicación de su obra. Cito: «Rehusé asesinarlos dentro de un libro, asesinarlos y sepultarlos dentro de un libro. Esperaba, trabajaba. Un día llegará en que las palabras me enseñen sus azules secretos». Barba Jacob remite a un proceso constante de reescritura para formular el estado al que deben llegar sus composiciones, como el poema Lamentaciones de Maín Jiménez, que abre el libro. Cito: «Es una poesía perfecta porque tiene una alta tónica moral, una gran tragedia de la razón, una tragicomedia del sentimiento, una gran riqueza de melodías en sus interludios y una gracia en las proporciones que la hace parecer una capilla gótica. En ella está simbolizada una divina tragedia». Y precisa: «Las llamo perfectas porque he expresado a trazos mi concepción del mundo, mi emoción, mi alarido, la robustez varonil de mi alma en el dolor de la vida, de la dulce y trágica vida, y tal como yo quería expresarlos, con un acento personal, lleno de dignidad, dando fulgencias a las palabras, alineando la música hasta sus últimos matices dentro de pautas un poco arcaicas». Barba Jacob reivindica el valor de la libertad del creador en consonancia con el alma de Hispanoamérica, la gran nación ideal que va a surgir, nación de naciones, dice, la América hispana, llamada a despertar por las liras, representación de una nueva flor étnica, de una nueva energía vital y asombroso poder creador, y como posibilidad de una concepción estética y una nueva manera de expresar el sentido del universo, dado por la alianza de la América latina e indígena, edificada sobre el amor, lo único que podría cohesionar esa América una, como la llama Barba Jacob. Esto le permitiría a Maín Jiménez, la figura protagónica de su poesía, conquistar a Cuarimantino, que es uno de sus grandes poemas. Acuarimantema designa, por tanto, un poema, también una ciudad y un viaje. El amor habrá conquistado las murallas de Acuarimantino, dice Barba Jacob casi como un conjuro de la utopía. El poeta emplea sus prólogos para establecer semejanzas inmateriales entre él y Maín Jiménez, entre la América Latina e indígena y Acuarimantino, porque de fondo el proyecto poético de reivindicación de las libertades del artista, como lo va a expresar en el prólogo a Canciones y Elegías, es político, necesidad de ser. Arévalo Martínez incluye además otros dos prólogos, uno breve de 2 cuartillas titulado La Divina Tragedia, fragmentos del prólogo de La Diadema, libro próximo a ser publicado. Ese es el título completo. Tomado de un diario quesalteco que, al igual que el primer prólogo, no introduce el libro que se está presentando. Empieza agradeciendo el estímulo de sus amigos para reunir su obra lírica, preocupados de, precisa Barba Jacob, que yo fuera escribiendo en el viento, sin unidad en mi vida y bajo el influjo de una embriaguez diabólica. He aquí el libro que me representa, el fruto amargo de mi saber. La Diadema nunca se publicó y el prólogo es otra prueba de los libros no publicados. Interpretaciones es el tercer texto que incluye Arévalo Martínez, prólogo de otro proyecto de libro de Barba Jacob titulado Rosas Negras, del que Arévalo Martínez tomó el título. Por la fuerte presencia de Maín Jiménez, las referencias al Palacio de la Nunciatura, que fue un departamento en el que vivió el poeta unos meses en Ciudad de México en 1920, y los fenómenos espíritas que allí acontecieron, su escritura puede ubicarse alrededor de 1920. En este contexto paranormal, deja abiertas las puertas del misterio a Maín Jiménez. Así nacieron las Rosas Negras, dice,
y el yo, el odiado yo, se filtra todo el tiempo en el libro para que la tensión entre él y el personaje fundamental de su tragicomedia se dilate sin romperse. Desde esa posición habla Barbajakov cuando se ve en la necesidad de aclarar, para que no se me atribuyan a mí todas las quejas de Maín Jiménez, personaje ilusorio en el que hay algo de mí. Se conservan dos prólogos más, titulados Claves, que más que introducir a la obra son una serie de pautas de interpretación para el lector, intencionalidad que expresa directamente desde el título. Claves 1 está fechado en Bogotá en 1927. Este texto fue encontrado en los papeles originales que Barbajakov dejó en Colombia cuando regresó por única vez en 1927 después de su salida en 1908. El breve prólogo anuncia que el libro abrirá con Acuarimantima. Lo ubica en un lugar destacado de su producción, indicación que además siguió Arévalo Martínez abriendo Rosas Negras con Acuarimantima. Los prólogos se convierten en directrices para sus publicaciones. La forma del poema es el resultado de un largo proceso de escritura que el poeta ubica en 1909, cuando la primera versión se publicó en la revista contemporánea que él mismo fundó en Monterrey. La posición del poema en el volumen y los datos de escritura, publicación y posibles versiones es relevante, no solo porque abre el prólogo y es del único poema que brinda datos, sino porque los demás poemas los ubica en orden cronológico con el objetivo de que el lector pueda apreciar su proceso de escritura desde sus inicios, razón por la cual incluye algunos versos, pocos en verdad, según el mismo Barbajakov aclaró, de los cuales no está satisfecho. Además, indica que algunos poemas fundamentales no estarán en el volumen porque el lector no está frente a su obra definitiva. Termina mencionando que muchos trabajos fueron excluidos por su conciencia de artista y los condena al perpetuo olvido. Cuando Barbajakov habla de los varios libros que forman ese volumen provisorio, refiere a una correspondencia con las etapas de su vida que explicita en estos términos. Primero, balbuceo e incertidumbre. Luego, desesperación, vicio, locura, nihilismo, intento de asumir torturas ajenas para el logro de nuevas modalidades del dolor humano, pero sobre todo, conciencia obsesionante del giro fugaz de los días y por último, melancolía y algo como el alba de la serenidad. Barbajakov toma distancia de su producción y brinda al lector unas claves de interpretación de su obra a través de un recorrido que experimenta como creador. Inicia con la ingenuidad del joven pueblerino que apenas vislumbra el camino para pasar al creador. Inicia con la ingenuidad del joven pueblerino que apenas vislumbra el camino, pasa por el aprendizaje del dolor y llega a un grado de conciencia que ubica en la satisfacción serena de su producción. El poeta teoriza sobre los fundamentos de la tensión entre vida y obra, mediante la publicación de los proyectados volúmenes. Claves 2 es otro prólogo que comparte el título con el anterior, fechado el 1 de febrero de 1931. Este prólogo introduce su primer libro publicado, Canciones y Elegías, en 1932, el único prólogo que se concretó tal y como se proyectó gracias al esfuerzo de sus amigos mexicanos, que editaron el libro a modo de homenaje y motivados también por el estado de salud del poeta. La cercanía de las fechas del prólogo y publicación es un indicativo de que el texto fue diseñado para introducir el volumen, lo que no ocurrió con los textos introductorios de Rosas Negras. Tal vez por esa razón es el que mejor expresa esta tensión entre el poeta y su obra publicada, que el propio Barbajakov empieza reconociendo. Ramón López Velarde, Alfonso Reyes, Enrique González Martínez, Silvio Villegas, José Santos Chocanos, entre otros, me han instado con afectuosa solicitud en el curso de luengos años a reunir mi obra lírica, que anda dispersa en revistas y periódicos, y a publicarla en una de esas colecciones que siquiera se dejan leer. Barbajakov responde al honroso estímulo de sus amigos y a sus propias urgencias,
entregando algunos poemas escritos entre 1908 y 1929 pertenecientes a Antorchas contra el Viento, aún sin publicar. Según él mismo aclara, el volumen tendrá un prólogo explicitando las circunstancias del nacimiento de Acuarimántima en unos capítulos autobiográficos. La reflexión sobre los libros y prólogos es un ejercicio recurrente en Barba Jacob, que cercano a los 50 años y sin ningún volumen de poemas publicado, expresa todo el potencial de su facultad mimética a través del reconocimiento y distinción de un yo presente, pasado y futuro, desde los que habla a los lectores de su América tropical, mi América, dice, tan sutiles en el ejercicio de asociar y disociar ideas. Es la malicia necesaria para comprender esa insinuación en todo su alcance. A la malicia americana del lector aboga para introducir las claves del hombre futuro, que el hombre actual propone desde una red de semejanzas inmateriales que pretenden dar sentido a su proyecto poético como un todo. Acuarimántima es la pieza fundamental desde la que se posiciona, lejos de su estigma de desorbitado, desordenado, degradado, propio de una existencia sin objeto ni plan y que ni siquiera publicaba libros, según él mismo se describe desde la percepción que los otros tienen de él. Barba Jacob ofrece al lector un retrato de algunas circunstancias de su vida que lo han determinado como un hombre metafísico, que a pesar de las lecturas, en su mayoría europeas, lo mantienen en conflicto. Y yo soy modelación del barro de América, quizás ese barro en su prístina tosquedad, afirma. La angustia y el dolor de ser determinó su existencia nihilista que modeló en raptos líricos apasionados de insólita sinceridad, como él mismo se describe, desde el mito de Maín. Y su misterio es la clave fundamental de su poética. Ahí el sentido de la armonía que reconcilia la creación con los humildes valores primarios, la evidencia de la facultad mimética que produce semejanzas y potencia la creación. Si los procesos miméticos o de imitación son el origen de lenguajes, lenguas y finalmente de la escritura, es porque están fundados desde la tensión entre la palabra hablada y la palabra escrita. Esa tensión se armoniza gracias a la semejanza inmaterial, es decir, que la cohesión entre la palabra hablada y la palabra escrita se logra por la semejanza inmaterial. Esa tensa relación se ve con claridad en la poesía y el canto. Una cosa es la puesta oral del texto, desde la lectura hasta el performance, y otra, muy diferente, el texto escrito. Dos formas diferentes de presentar el mismo producto, cuya unidad es posible gracias al planteamiento de semejanza inmaterial que nos propone Benjamin. En toda escritura hay un proceso mimético implícito gracias a la facultad mimética, pero se ejecuta en general de manera mecánica e inconsciente. No pensamos en ese proceso mientras escribimos, pero en el caso de la escritura autobiográfica, este proceso se experimenta de manera más intensa y consciente. Produce semejanzas no sensibles de correspondencias inmateriales entre el sujeto real de la escritura, la creación del yo en el texto, la obra y las relaciones con el mundo. En este sentido, los prólogos son un producto de difusión de sus ideas, un intento por develar la semejanza inmaterial entre el poeta y la posible publicación de su obra en construcción. Están en la lúdica de la reproducción, el proceso de conocimiento de sí mismo y la necesidad del libro publicado. Los prólogos dan cuenta de la magnitud y proyección de su libro y de la manera como se ubica en las letras hispanoamericanas. Ahora bien, en términos más amplios y pensando en el campo biográfico en el que se mueve esta indagación, si la facultad mimética está inscrita en el mismo proceso de escritura, en tanto que utiliza las palabras para crear y configurar el mundo escritural, que por supuesto está también por fuera de la escritura, puede emplearse como herramienta del biógrafo para acercarse más finamente al objeto de estudio, que no solo es la persona, sino su obra y el mundo y todas sus posibles relaciones. Tu tarea consistiría en indagar en esas redes en tensión, utilizando la intuición o la malicia, para ponerlo en términos de Barba Jacob, para leer esas semejanzas inmateriales que permiten la cohesión de todos los frentes.
Lo hace Barba Jacob mediante la escritura de sus prólogos en relación a su producción poética, y es lo que pretendo en esta ponencia, ubicando los prólogos en el centro de la discusión. Desde la facultad mimética de Benjamin pongo en evidencia la tensión del poeta, el poema y la publicación, que no resuelve la publicación del volumen proyectado, sino la búsqueda del poema perfecto, metáfora del artista que pretende ser la expresión de la América una, donde hay lugar para todos, esa en la que es posible la utopía de Aquarimantum. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sneri, por tu intervención, que me deja pensando mucho en las encrucijadas en las que nos pueden meter las distintas lecturas que podemos hacer de Benjamin. Es una cosa que veo como punto en común en las participaciones del día de hoy, y que apuntan pues hacia un potencial hermenéutico tremendo que se puede encontrar en los, no solamente en los textos de Benjamin, sino más bien a partir de las lecturas que se han hecho de él, ¿no? Muchísimas gracias por tu intervención. Les recordamos que todavía nos pueden compartir sus preguntas en el chat. Voy a dar lectura a las preguntas que tenemos por lo pronto. Tenemos bastante tiempo todavía, entonces anímense a preguntar. Voy a empezar por una pregunta para Ivette, que formula Laura Tiem. Ella dice: con respecto a lo que Monsiváis apunta en torno a los espejos en el cine mexicano del siglo pasado, en los que aprendimos a reflejar nuestros estereotipos nacionales, te pregunta Laura, ¿será que aún nos resulta muy difícil de salir de esos espejos y lenguajes cinematográficos mexicanos? Pienso no solo en lo vacías que resultan las producciones comerciales fincadas en personajes jóvenes de clase, en realidades inexistentes, sino también en la dureza de largometrajes y documentales que muestran la inseguridad tremenda que vivimos desde hace décadas, como Marisela Escobedo o Sin Señas Particulares, por ejemplo, que por la agobiante realidad que retratan son también una imagen casi imposible de ver y de entender. Gracias. Gracias, Laura, por la pregunta. Justo estaba pensando en que Benjamin nos decía sobre el cine, sobre la expectación de cine, que la parte crítica y el goce van de la mano, ¿no?, en la expectación. Pero en el caso de México y de Latinoamérica, dice Monsiváis que de alguna forma nos gana la emoción. Entonces, este consumo o esta expectación se mueve entre ese ser y ese querer ser que viene de esa tradición ya sembrada desde las primeras vistas del cine norteamericano, ¿no? Esta expectativa de quien está viendo por ser lo que está viendo. Entonces, Monsiváis nos dice que después de observar todo esto, después de observar este mecanismo de identificación, de que estas estrellas se consolidaron como la imagen, como los íconos y que representaban al mexicano, pero al mismo tiempo veíamos estas tradiciones y estas costumbres banalizadas y de alguna forma satirizadas, pues plantea una pregunta, nos dice, ¿quién nos va a comprobar que antes del cine no se hablaba y se comportaba de una manera distinta, ¿no? O sea, en realidad, digamos que a partir de la incursión del cine, o más bien desde que aparece el cine y desde que llega a México, se empezaron a establecer estos estándares de expectación y más bien se establecieron esas características de la experiencia de consumo del cine. Entonces, más allá de la dificultad de ver o no ver, yo creo que está relacionado con esta intención de dejar de ser invisibles. O sea, al vernos en la pantalla, como
mexicanos, independientemente de si eso es o no es lo que vivimos en nuestra vida cotidiana, es una forma de identificación. Entonces, lejos de esta perspectiva crítica que en realidad deberíamos tener y fortalecer o nutrir en nuestra vida, creo que sí gana este deseo por decir, ay, eso es México, eso que está ahí es México, ese México donde hay armas, ese México donde hay narcotráfico, pero también ese México donde seguimos cantando rancheras y tomando tequila, ¿no? O sea, todo es México y mientras se nos muestre vamos a ser felices viendo lo que es México a través de otros ojos, ¿no? Ya se nos queda a nosotros la experiencia del México de nuestra cotidianidad. Entonces creo que va más dirigido hacia ahí. No sé qué tan difícil sea el mover nuestros ojos hacia nuestra realidad. Creo que va más bien con este asunto de lo emotivo. Gracias. Gracias a ti, Beth. No sé qué será mejor idea, si nos rotando las preguntas o mejor así, mejor las vamos rotando. Esta pregunta es para ti, Diana, de Jaime Villarreal. Dice, Rama le debe a Benjamin el interés por la tecnificación, incluida la de lo urbano letrado, que entiende como dispositivo Foucaultiano de control, saber y poder. En nuestro tiempo de redes e hipertexto, pregunta Jaime, ¿aún tiene algo que decirnos la ciudad letrada? ¿Qué provecho puede tener esa lectura? Bueno, pues muchas gracias, Jaime, por tu pregunta. Pues ahora mismo yo pensaría que no mucha. Pienso, por ejemplo, en José Luis Romero, Las ciudades y las ideas, que puede ser mucho más provechosa en este contexto para pensar la idea del hipertexto y las redes, sobre todo porque la idea del hipertexto no es solamente el texto, ¿no? Ya estamos hablando de una serie de dispositivos, más allá de la idea Foucaultiana del control y del poder, que van acompañadas de disposiciones de puesta en página, que recuerda mucho el siglo XIX, en relación con imágenes, sonidos, medios, etcétera, que Rama no aborda en la ciudad letrada y lo reduce solamente a un archivo escritural o un archivo textual que para el caso de la insurrección de lo visual o de las tecnologías de la mirada, como diría González Estefan, ya no es suficiente para abordar los estudios filológicos. De hecho, la misma González Estefan considera que, por ejemplo, la lectura de las imágenes en relación con los textos revela lo que durante mucho tiempo Foucault y Rama estuvieron buscando, que son los márgenes, o sea, esas orillas que han sido borradas por el texto, porque el texto puede ser aparente mucho más controlado que una puesta en imagen de una fotografía, y ella lo analiza en particular con la construcción de los cuerpos en el siglo XIX y la conciencia del individuo a partir de esta idea. De hecho, este reclamo no solamente es algo que se me ocurre, sino que también se lo hace González Echeverría en Mito y Archivo. Le hace este reclamo directamente a Rama. Ok, muchas gracias por tu respuesta, Diana. Ahora déjame ver si tenemos alguna otra pregunta por acá. Bueno, sí. Adelante, Alejandro. Bueno, ya lo encendí. Antes que nada, felicitar a las tres por su ponencia. Me pareció muy interesante lo que comentabas, Diana, de las técnicas cinematográficas que influyeron en la escritura de la narrativa del boom, sobre todo porque la visión que yo tenía era como en oposición, así un poco como la fotografía y la pintura. Entonces, una vez que se crea la foto, la pintura busca maneras de ser más complejo para leer la foto leer la pintura de manera distinta. Hay una novela de Ibargüengoitia, Maten a León, que le critican mucho porque se parece a un guión cinematográfico, ¿no? Dices, muy simple, es muy simple. Sin embargo, esto me pareció muy interesante porque dices que las técnicas cinematográficas influyen para la complejidad
de la narrativa de los escritores del boom. Mi pregunta es, ¿en quién está pensando Rama de estas técnicas cinematográficas o en quién pensarías tú que se establece este diálogo? Pues gracias, Alex, por tu pregunta. La verdad, no tengo ahorita mismo, no se me ocurre ahora mismo en quién estaría pensando Rama. Sin embargo, esto que comentas, en efecto, es una tensión muy interesante desde que aparece la idea de la visualidad, no es solamente en relación con el cine, porque en 1902 aproximadamente, José Juan Tablada dice que los textos que son tan realistas como una fotografía no valen porque son realistas, o sea, porque son una vil fotografía, ¿no? Lo dice como menospreciando esa hiperrealidad. Y en el cine, en efecto, pasa también con respecto a la pintura, la fotografía, de hecho, fue muy importante para Velasco, por ejemplo. Muchos de los paisajes de Velasco, y eso lo ha estudiado muy bien Fausto Ramírez, tienen la base de la fotografía. Y con respecto a la relación con el cine, Ángel Rama lo que está comentando en la tecnificación narrativa y la literatura en la época de la máquina es, en efecto, esta tensión que se establece con el cine, pero no menciona específicamente ni a un guionista ni a un director. Entonces, ahora mismo, bueno, pienso en los trabajos de Adela Pineda, que creo que podrían dar cuenta precisamente de esta tensión, entre la literatura y el cine, particularmente con la literatura mexicana y el cine mexicano, pero en Ángel Rama en específico no se me ocurre alguno en específico. Muy bien, muchas gracias, Diana, por tu respuesta. Yo tengo una pregunta específica para Snedy. Me llama mucho la atención la perspectiva de o el concepto, el principio de la facultad mimética, y la manera en que lo expones, porque me ha hecho pensar en muchas relaciones o tensiones incluso que pues, se pueden encontrar entre ese texto y el otro ensayo de Benjamin, que es la tarea del traductor, en el sentido de que pareciera ser que en el texto de la tarea del traductor, Benjamin está hablando de una cosa muy distinta que de la mímesis, ¿no? Está hablando más bien de una relación de afinidades entre las lenguas, y a partir de esas afinidades es donde, o de la tensión y de las complejidades que existen entre esas afinidades, se da justamente el ejercicio de la traducción, ¿no? Y en esa tensión es finalmente resuelta por el trabajo interpretativo del traductor, que a mí me gusta pensar que ese trabajo interpretativo es en realidad algo que hace todo lector, no solamente el traductor, ¿no? Entonces, en tu exposición eché un poco de menos escucharte, platicarnos un poco sobre el papel que tiene, el papel que juega el trabajo del lector y la interpretación para que la semejanza inmaterial, por ejemplo, en los prólogos de Barba Jacob que nos presentas, para que esa semejanza inmaterial produzca esas correspondencias de las que nos hablabas, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel que tiene el lector y la interpretación en ese procedimiento? Bueno, pues digamos que en principio el papel de Barba Jacob frente a su obra y la producción de los prólogos es un papel de lector, ¿sí? Él se ubica como lector de su producción poética y produce esos prólogos en ese marco de interpretación. Y es de alguna manera el mismo papel en el que yo me pongo al estudiar los prólogos de Barba Jacob, y tratar un poco de vislumbrar esas tensiones como en una tercera instancia ya de ese proceso, porque finalmente Barba Jacob lo hace con su obra poética mediante los prólogos y yo lo hago luego con Barba Jacob
a través de los prólogos para llegar a su obra poética. Entonces, yo pienso que el papel del lector es fundamental, incluso creo que de fondo es el papel del lector el que trato en la ponencia finalmente, cómo se enfrenta un lector frente a una producción, en la lectura desde estas tensiones que se crean entre el autor y su producción, y cómo ese lector potencia o es capaz de vislumbrar de alguna forma a través de la facultad mimética esas tensiones que se establecen. Incluso el mismo Barbajikov da la clave, bueno, son a veces tan ocultas, tan difíciles de leer, que él dice, recurramos a la malicia un poco Es verdad. de leer los textos y de tratar de establecer esos vínculos con todo el conocimiento posible que se tenga de las obras, de las relaciones entre esas obras y otros escritores. Y creo que en ese sentido la reflexión de él como crítico de su obra es bien interesante, porque se le ha tachado de que es solo un esteta, de que no buscaba sino posicionarse como artista, y realmente de fondo en lo que uno ve de los prólogos es un posicionamiento y una búsqueda de un lugar en el mundo a través de la poesía, y un intento de que su producción esté en ese contexto de la América hispana e indígena, que trata un poco como de acoplar a donde todos tengamos un lugar. Y ese poema, Aquarimántima, con el que él tanto insiste y tanta tardó más de 2 décadas en escribir, es precisamente esa búsqueda, ¿cierto? Búsqueda que nunca encuentra porque murió solo, sin nada y sin el lugar que quería conquistar físico y digamos que artísticamente. Ya veo, ya veo. Muchísimas gracias por tu respuesta, Snedy. Regresamos con Ivette. También es una pregunta de mi parte, Ivette. Espérame un tantito. Una de las críticas más difíciles de evadir, digamos, que se le hacen a los modelos aspiracionistas del cine mexicano, especialmente en la época de oro, es el profundo machismo que reproduce las imágenes del cine mexicano, ¿no? Entonces, cuando Monsiváis y otros autores, no solamente Monsiváis, alegan benjaminianamente, digamos, en favor de las experiencias masivas del espíritu popular por su poder emancipatorio, entiendo yo que no se trata de negar la existencia de este machismo, pero entonces la pregunta sería, ¿cómo dirías tú que en esta deconstrucción de la cultura hegemónica de la que nos hablaste, se puede superar o se puede responder a esta crítica específica sobre el machismo en la cultura mexicana masiva? Pues es que es un tema muy complejo. O sea, en realidad no es un asunto como de que el contenido se meta en la mente de los espectadores y sientan que deben hacer eso, ¿no? Uh-huh. Sino va más dirigido hacia la identificación. Entonces, el problema del machismo en México es súper complejo. O sea, más allá de lo que podamos ver en contenidos, si lo vemos desde la identificación, podemos observar que existe una tendencia a identificarse con esas historias, uh-huh. O sea, a aspirar a hacer eso que está ahí, porque a lo mejor una idea en tu cabeza conecta con algo que dijo un personaje, ¿no? Dices, sí, lo estoy viendo, entonces está bien, o sea, es normal, pues, se normaliza. Entonces, pues no sé, más allá de cambiar los contenidos, que sí está bien, o sea, sí está bien como transformar los contenidos, darles otras perspectivas, de construir en el sentido de construcción
abordado por el feminismo, por supuesto. Pero para cambiar esa cultura machista se requiere de un trabajo muy profundo, o sea, en las redes más profundas de nuestra sociedad, que va con este tema de el valor que se le da a la mujer, de su participación en la vida pública, ¿no? O sea, que sí es algo que se está modificando ahora y que se está exigiendo, o sea, sí es algo que se exige, pero también es algo que cuesta trabajo, porque más allá de nuestro entorno, más allá de estas experiencias que tenemos aquí en la academia, se puede observar otra parte que sigue recluida, que sigue en esa normalización del machismo, en ese sometimiento, y que muchas veces no se ve como sometimiento, ¿no? O sea, no, se observa como algo común. Entonces, creo que para transformar toda la perspectiva que se tiene del machismo en México, habría que cambiar muchas más cosas, más allá de las representaciones, o sea, además de las representaciones que, por ejemplo, Martín Barbero abordaba este punto de que a través de las telenovelas estadounidenses se conoció la posibilidad del divorcio, la posibilidad de otros tipos de vida lejos del machismo. Ahora las historias que se pueden estar retomando incluso en plataformas streaming, que sí he visto unas cuantas que quieren proponer un nuevo esquema de vida más libre para todos, o sea, para mujeres, para hombres, lejos del machismo. Aún así, son historias que se concentran en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? O sea, es una forma de decir, en la Ciudad de México puedes hacer esto, pero en las periferias no. Entonces, son historias que se muestran aspiracionistas. Sí. O sea, en realidad, más bien la realidad de quien las ve puede no ser la misma que la de los personajes con poder adquisitivo para vivir en la Condesa, por ejemplo, ¿no? O para tener esa apertura de decir, bueno, voy a tener una relación abierta y pero tengo un trabajo que me permite estar en mi casa, con mis hijos, que no me exige estar presente y con el que gano bien. O sea, digamos que ese tipo de condiciones siguen siendo aspiracionistas porque la gran mayoría de la población mexicana no tiene acceso a ellas. Entonces, es un tema demasiado complejo que se puede abordar desde diferentes perspectivas, pero en general esa sería mi respuesta. Sí, muchas gracias, Ivette. También creo yo que el hecho de que esté ahí el machismo no implica necesariamente que no podamos ver todo lo que de positivo sí tiene, ¿no? Ese proceso de construcción de la cultura hegemónica, es decir, no lo invalida automáticamente, sino que pues se pueden tratar como realidades separadas o problemas distintos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ivette. No quiero dejar mi pregunta de lado, Diana, porque me interesa mucho tu respuesta. Que es a propósito de la tecnificación narrativa, me llama especialmente la atención que el espacio en el que Benjamin, como decía hace rato, se muestra más melancólico con respecto a la reproducción técnica es precisamente ahí en la narración, en ese ensayo del narrador famoso, ¿no? Entonces, ¿podrías platicarnos un poco cómo o desde dónde la lectura de Ángel Rama nos ayudaría a superar esa conclusión problemática del fin apocalíptico que pone Benjamin ahí en ese libro sobre el fin del arte de narrar? Si se puede encontrar alguna respuesta en Ángel Rama a esa conclusión benjaminiana. Bueno, pues al parecer esta interpretación de que detrás de la idea de transculturación está Benjamin, en el caso de Rama, es la interpretación de González, ¿no? Sin embargo, cuando tanto él se vuelca a la obra de Rama en busca de fuentes y no encuentra más que en la polémica con Vargas Llosa citas directas. Sin embargo, él en la revisión se da cuenta de que en el fondo de las ideas está Benjamin.
Bueno, hay una nota, de hecho, que encontré que dice que Rama hizo el intento de aprender alemán precisamente para poder leer directamente a Benjamin. Sin embargo, eso no está totalmente comprobado hasta donde pude encontrar en ese artículo. Entonces, bueno, esto lo comento porque no es posible saber si realmente Rama leyó el artículo de manera directa y por lo tanto hizo un acercamiento o una interpretación de este texto y si tiene una postura, ¿no? Como tal. Es probable que las ideas de Benjamin le hayan llegado bien por las traducciones que Gutiérrez Girardot hizo de varios textos y que le mandó a Marcha, que le envió a la revista, o bien por los mismos ensayos que producía Gutiérrez Girardot, que sí era un muy buen lector de Benjamin. Entonces, por lo tanto, no sabría darte una respuesta totalmente directa. Sin embargo, creo que Rama no tiene en ningún momento esa postura pesimista. Rama, al hablar de la transculturación, está hablando más bien de un espacio de posibilidades para la narración y precisamente esta complejidad de la narración en tensión, oposición o relación con el lenguaje cinematográfico es lo que está permitiendo, de acuerdo con Rama, ese boom literario, ¿no? Ya, sí. Muchas gracias. A ver, vamos a ver si tenemos alguna otra por acá. Sí, tenemos otra pregunta para Snedy. También la hace Laura Atié. Dice Laura, gracias por las posibilidades que abre tu ponencia para observar el discurso autobiográfico a través de la capacidad mimética de Benjamin. Comenzaré a explorar esta posibilidad, bueno, es un comentario nada más, comenzaré a explorar esa posibilidad en mis propios trabajos de investigación. Excelente ponencia, Sney, y excelente ponencias las tres. Muchísimas gracias. Bueno, veo que no hay más preguntas. En caso de que así sea, pues damos por terminada la mesa. Agradecemos otra vez las contribuciones de nuestras ponentes de esta sesión del coloquio de Lecturas Latinoamericanas de y desde la obra de Walter Benjamin. Antes de despedirnos, aprovecho para recordar a nuestro auditorio que gracias a la gestión de Jaime Villarreal y de Víctor Barrera, y en una colaboración con el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP y el Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, editaremos muy seguramente un libro derivado de los magníficos trabajos presentados aquí, que esperamos que vean la luz por ahí de mediados del próximo año. También les invitamos a acompañarnos el día de mañana, en que terminamos el coloquio con la presentación del libro El Cuauhtémoc de Troya, de Eduardo Ramírez, y para conducir el evento nos van a acompañar el propio autor. Nos va a acompañar también Cordelia Rizzo, de la Northwestern University, y Roberto Caput González, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, mañana viernes a las 12:30 de la tarde. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.